Hola, muy buenas, bienvenidos a Reactívate, yo soy Gonzalo Sastre, bienvenido a mi canal y anímate, si aún no lo has hecho, a suscribirte. De esa manera no te perderás en absoluto ningún vídeo relacionado con ejercicio y salud. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿En algún momento has padecido o padeces dolor lumbar? Pues observa este vídeo porque te puede interesar. Muy bien, pues antes de empezar con lo que te he dicho que iban a ser las claves para ir mejorando la espalda, es muy importante que veas todo el contenido de este vídeo. Te lo digo porque vas a descubrir cómo mejorar tu espalda. Y si eres de aquellas personas que en algún momento de su vida ha padecido algún dolor, alguna molestia lumbar, yo creo que esto es de tu interés. Nos vamos a sentar cómodamente en esa piedra que tengo detrás y os voy a explicar poco a poco lo que yo considero que puede ser importante, ¿vale? Para que te llegue y para que empieces a tomar un plan de acción con tu espalda. Ven, ven, ven. Aquí llegan las claves de tu éxito. En este vídeo, cómo dar salud a mi espalda, seguiremos viendo diferentes claves para conseguirlo. Ni más ni menos importantes, pero yo considero que es algo básico que tenemos que tener, que es aprender a utilizar nuestra espalda. Y la pregunta es, ¿por qué aprender a utilizar nuestra espalda? Bien, sobre todo porque en la mayor parte de nuestros movimientos, como consecuencia de un patrón alterado, terminamos abusando de la flexión lumbar. Y recordar, ya estuvimos hablando de ello en ese vídeo, que la flexión lumbar es uno de los mecanismos que más estrés generan en el disco intervertebral. Algo también que pudiste ver es la alineación de nuestra columna, la zona neutra de nuestra columna y sobre todo ese trabajo de disociación lumbopélvica, que si todavía no lo conoces, aparte de ver ese vídeo donde vas a tener más de 14 ejercicios para mejorarla, te diré que la disociación lumbopélvica es la capacidad consciente de poder diferenciar el movimiento de la cadera con respecto a la columna, ¿vale? Eso es fundamental si queremos reducir el estrés, el dolor en nuestra parte baja de la espalda. Bien, pues ahora en este vídeo vamos a continuar con diferentes claves. Claves, me gustaría hablarte de una que es muy importante y que seguro que puede aliviar bastante la sintomatología, el estrés, el dolor en esa zona lumbar y que a día de hoy igual ni siquiera la habías tenido en cuenta. ¿Qué es? Pues mira, el hecho de hacer una actividad a lo largo de las primeras horas de la mañana recién levantado, por ejemplo, el lavarte los dientes, sí, el lavarte los dientes, en función de cómo lo hagas, el hecho de atarte un calzado, ponerte un calcetín, incluso el hacer la cama podría estar provocando esa irritación en tu zona lumbar. Y te explico por qué. Cuando pasamos 8 horas de sueño, el disco intervertebral se termina rehidratando, incluso aumentando su tamaño 1 o 2 veces, ¿vale? Es decir, 1 o 2 centímetros, más que veces 1 o 2 centímetros. ¿Qué implica eso? Que cuando hacemos una flexión lumbar terminamos provocando casi un 300 más de estrés, visualízalo, un 300 más de estrés en la zona, en los discos intervertebrales, ¿vale? Repercutiendo a nuestra zona lumbar y sobre todo en los tejidos ligamentosos estamos generando casi el 80% más de estrés también. Por lo tanto, yo y los especialistas recomiendan una higiene postural en esas primeras horas de la mañana para procurar precisamente eliminar o por lo menos reducir esa carga que va a ir asociada, si ya de por sí padeces dolor, pues puede ir asociada a que se incremente esa sintomatología, ¿vale? Entonces recuerda,
a lo largo o en el ratio de esas 2 primeras horas es importante evitar actividades que conlleven mucha flexión lumbar, precisamente porque el estrés que vamos a generar tanto a las estructuras pasivas como el disco y los ligamentos puede ser muy alto, ¿vale? En esta ocasión quiero que te fijes en mi postura. Puede parecer una postura peligrosa, pero al fin y al cabo es una postura que estamos manteniendo constantemente a lo largo de nuestro día a día. Cuando estamos, por ejemplo, en la oficina, cuando estamos estudiando, en muchas de las ocasiones cuando nos sentamos, vamos en autobús, que al final adoptamos posiciones muy encorvadas o muy flexionadas, y yo te quería recomendar algo para aliviar el estrés, o por lo menos para que no se produzca un daño en tus estructuras y no termines provocando a la larga un problema mayor, ¿vale? Si pasamos muchas horas en esta posición, cada poquito tiempo, cada media hora, cada hora, recordar que es algo importante intentar hacer acciones que lleven la acción opuesta, como por ejemplo extenderte, ¿vale? Es decir, si estoy en una posición muy encorvada, voy a intentar de vez en cuando hacer posiciones de extensión. Yo estoy en la silla, me agarro de los respaldos e intento extender, incluso llevando la cervical hacia arriba para favorecer una mayor extensión. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Tenemos aquí lo que está entre vértebra y vértebra, cuando hablan de hernia, ¿no? Tengo una hernia discal, pues vamos a visualizar. Nada, imagínate un cilindro, un disco ahí, un cilindrito, dentro hay una sustancia, ¿vale? Imagínate en un líquido, da igual, lo simplificamos, un líquido. Si yo lo presiono por un lado, ¿vale? A ese disco lo presiono por un lado, al final lo que va a generar esa presión es que el liquidito se proyecte, ¿vale? Si la presión es por delante, como cuando estamos encorvados, lo que voy a generar es que ese liquidito se proyecte hacia atrás, ¿vale? Y si terminamos generando muchos movimientos de ese tipo, al final termino como deslaminando o degenerando esa zona, provocando esa posible hernia. Pues si yo adopto posiciones contrarias de extensión, lo que estoy consiguiendo es reequilibrar ese disco, es decir, que lo que se ha ido en esta posición hacia atrás, cuando yo extiendo voy a conseguir que vaya otra vez a su posición, ¿vale? Eso podría ser una estrategia interesante para poder tener en cuenta y seguir disminuyendo ese estrés o dolor en la zona lumbar, ¿vale? Y para continuar con otra clave, que no menos importante, quiero que observéis en vuestro día a día qué es lo que estáis haciendo o qué tipo de posturas estáis constantemente manteniendo. ¿Por qué? Porque otra de las claves a considerar sería la de quitar, disminuir o eliminar por completo cualquier tipo de acción, de movimiento que pudiera estar provocando estrés sobre nuestra zona lumbar. Por eso es importante esa observación. ¿Y por qué te digo esto? Porque para este tipo de casos en los que hablamos de dolor lumbar, podríamos decir que no hay un ejercicio milagroso, concreto, como por ejemplo, voy a hacer una plancha abdominal y eso me va a quitar mi dolor lumbar, o voy a fortalecer mis abdominales en general y eso va a quitarme mi dolor lumbar. Cuando hablamos de esos procesos dolorosos en esa región inferior de la espalda, estamos hablando de temas bastante complicados y que aunan muchos factores que pueden estar desencadenando precisamente esa sintomatología. Por lo tanto, dentro de esta clave o de lo que voy a contar ahora, no es tan fácil el decir, mira, pues con esto vamos a conseguir eliminar el dolor lumbar, o con esto a la larga vamos a tener dolor lumbar. No, pero sí que es preciso precisamente que intentemos eliminar, quitar o disminuir esas actividades o esas acciones que al final en nuestro día a día estamos constantemente reproduciendo y que están implicadas posiblemente en ese dolor lumbar, como por ejemplo el ¿qué? La flexión de columna. Eso está investigado ya, que termina provocando o pudiera terminar provocando esa hernia de disco o otro tipo de patologías como consecuencia de esa reiteración de movimientos de flexión de nuestra columna. Yo te animo
a eso, a que puedas observar en tu día a día qué es lo que estás haciendo, porque, como te digo, aunque yo te dé el mejor ejercicio para curar tu dolor de espalda, que no existe, ¿vale? Un ejercicio que cure en sí mismo tu dolor de espalda, nunca lo vamos a poder recuperar si seguimos reproduciendo esos mecanismos que a la larga nos van a provocar ese tipo de patologías. Por lo tanto, vamos a intentar evitar esas posiciones donde estamos flexionados, por lo menos intentar evitar hacerlas durante mucho tiempo, ¿vale? La flexión de columna no es algo peligroso en sí mismo, es decir, yo voy a coger un boli, voy a coger un objeto que no pesa demasiado, no pasa nada, nuestro cuerpo está diseñado para moverse, la columna está diseñada a través de sus articulaciones para moverse y para flexionarse. Lo que pasa que es importante que no, vamos a decir, estemos continuamente generando ese tipo de movimientos, sobre todo si lo vamos a hacer bajo una carga de trabajo importante, ¿vale? Ya sea carga de trabajo, que luego en la siguiente clave voy a hablar de esto, pero bueno, carga, el tiempo, el rango en el que nos movemos, las repeticiones que podamos estar haciendo, todo eso es lo que va a desencadenar un estrés, no el hecho en sí mismo de flexionar una vez la columna o 3 veces. Pero si tenemos un trabajo en el que repetidamente estamos flexionando la columna, aunque sea fuera de carga, como estamos haciendo muchas repeticiones, por ejemplo, en nuestra jornada laboral de 4, 6, 8 o las horas que fueran o más, pues entonces sí que a la larga podría ser al final una situación de riesgo. Como conclusión, vamos a decir que es importante que empieces a observar el tipo de movimientos o las posturas que mantienes en tu día a día para precisamente evitarlas y poder, aunque sea corregirlas, que eso ya veremos cómo se hace, ¿vale? Corregirlas para aliviar el estrés, el dolor en esa zona lumbar. Y si seguimos hablando de claves, dejar claro que la flexión de columna en sí misma no es mala, ninguna posición es mala, ¿vale? Lo que puede generar estrés en esa zona lumbar es el mantener una posición durante mucho tiempo o hacer ciclos de flexión durante mucho tiempo, es decir, yo me agacho constantemente a por un lápiz, a por un lápiz, a por un lápiz, a por un lápiz, pues al final eso sí que puede estar generando bastante estrés en esa región de la columna. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que generalmente ofrece un mayor estrés es una de estas variables o cómo se combinan estas variables, que es el tiempo, la repetición, la carga y el rango. Es decir, si yo tengo un rango muy amplio, ¿vale? Me hago una bolita, eso es una gran flexión de columna. ¿Es mala? No, porque si no estoy mucho tiempo, encima tampoco estoy trabajando con una carga muy alta, muy elevada, pues no va a pasar absolutamente nada. Es decir, no tengo que tener miedo en agacharme en ningún momento, no tengo que tener miedo de por un momento coger a mi niño del suelo. Vale, igual no lo hago de la mejor manera posible, pero no tiene por qué ser un riesgo si lo hago una vez. Si lo hago muchas veces a lo largo del tiempo, pues seguramente que sí ya podríamos hablar de un riesgo, ¿vale? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Recuerda, el rango en el que utilizo mi espalda, es decir, estoy en un rango alineado o estoy utilizando todo el rango de mi espalda con una flexión o con una extensión, ¿vale? El rango de la espalda. Luego, importante, la carga de trabajo, es decir, la intensidad. ¿Lo estoy haciendo con peso? ¿Lo estoy haciendo en una posición que a mí no me resulta o no me ofrece ninguna carga? Por ejemplo, tumbado en el suelo boca arriba, eso no me ofrece ninguna carga, por lo tanto no pasaría absolutamente si flexiono ligeramente la columna y sobre todo si estoy poco tiempo haciendo esa posición. Es decir, intenta combinar el tiempo, la carga de trabajo, las repeticiones y sobre todo la intensidad, ¿vale? Entonces lo que realmente, quédate con eso, puede llegar a generar un mayor estrés es eso, el tiempo, repeticiones, la carga y el rango en el que estoy utilizando diariamente mi columna, ¿vale? No hay, recuerda, ejercicio milagroso. Lo que más ayuda, ¿vale? Lo que más ayuda a eliminar un dolor lumbar es, lo primero, tomar un rol activo, una participación activa en ese camino para disminuir el dolor y sobre todo empezar a generar cambios, ¿vale? Generar cambios
para provocar menos estrés en esa zona lumbar. Si eres consciente de tus posturas, del tiempo que las mantienes, etcétera, etcétera, te aseguro que lograrás un gran cambio y seguramente que el estrés lo reduzcas de tal manera que posiblemente te deje de doler esa zona lumbar. Bien. Bueno, ya estamos acabando casi con esto. Realmente claves, vamos a decir que hay muchísimas. O sea, más que claves, aspectos que deberíamos de introducir poquito a poco en nuestra vida, en nuestras actividades diarias para poder reducir y eliminar ese dolor, ¿vale? Lumbar. Pues voy a daros ya poquitas claves más. Al final vete quedándote con aspectos claros y claves, porque yo creo que, bueno, al final yo esto lo hago para que tú tengas una oportunidad de mejora, ¿vale? Sí que es cierto que es súper importante fortalecer la musculatura abdominal, ¿vale? Toda la zona, que seguro que has oído hablar de ella, del core, es decir, vamos a decir, toda la zona que envuelve nuestra estructura, por simplificarlo, ¿vale? Todo esto tiene su complejidad, pero en general, de todo lo que estoy hablando, pero quiero intentar hacerlo de manera muy simplificada para que te llegue de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, lo dicho, sí que hay estudios que afirman como, por ejemplo, una atrofia muscular pues está asociada a artrosis, por ejemplo, en las facetas articulares de la columna. Entonces, tenemos que dar mucha importancia también a el fortalecimiento de la musculatura nunca mejor dicho, pues de la columna, ¿no? Abdominal, de la espalda, etcétera, etcétera. Sobre todo, piensa el por qué es importante, ¿no? Si nosotros tenemos una musculatura fuerte, es una musculatura que se va a encargar de controlar, de estabilizar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si perdemos esos mecanismos de estabilización de manera activa, pues entonces quien va a tener que controlar cualquier tipo de esfuerzo va a ser las estructuras, pues todo lo que no queremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no generamos mucho estrés en esas estructuras y a la larga pues vamos a terminar provocando algún tipo de daño, ¿vale? Así que es importante que fortalezcamos la pared abdominal, toda la zona también lateral, la zona posterior de nuestra espalda. Quiero que deis la oportunidad a estos vídeos porque sé que pueden ser, sobre todo un poquito más largo, pero creo que tiene un buen contenido y puedes aprovecharlo muy bien desde el primer día para por lo menos que te queden claros ciertos conceptos, ¿vale? Que eso yo creo que es fundamental. El prestar atención a nuestro cuerpo, el ver cómo nos movemos, qué posiciones mantenemos, pues ya nos va a dar mucha información para un futuro cambio y un cambio hacia mejor, ¿no? Es decir, hacia esa espalda sin dolor.